¿Qué tal, queridos amigos, hermanos allí que me escuchan? Sí. Gracias por siempre acompañarme leyendo, ¿no? Pudiendo meditar, ¿no? En lo que nos dice esta hermosa matinal titulada La fe por la cual vivo. ¿Sí? Y hoy, 26 de febrero, ¿sí? Leeremos esta matinal también que lleva por título, allí en este día, su amante y tierno cuidado. Y el texto que está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. ¿Sí? Antes de poder leerlo, vamos a orar allí donde estamos cada uno de nosotros, ¿sí? Oremos. Padre bendito que estás en los cielos. Señor, en este día te pedimos que tú, Señor, nos guíes siempre a estudiar tu palabra. Y al aprender, Señor, de lo que tú nos dices allí, también, Señor, acompáñanos y, Señor, ayúdanos a poder poner en práctica todo lo aprendido, Señor, y tener fe en lo que tú nos dices. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de ti, Juan Jesús. Amén. Muy bien. Eh, el libro de Primera de Pedro, el capítulo 5, el versículo 7, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, nos dice luego el siguiente versículo, ¿no? Y velad. Entonces, miren, ¿qué nos dice aquí? Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber una cosa, que Dios tiene cuidado de nosotros. Él está al tanto de nuestras necesidades, ¿sí? Él siempre está velando por el bienestar tanto de su creación como también de sus hijos, ¿sí? O sea, de la creación me refiero a todo lo creado, ¿no? Y también así de sus hijos llamados por Él y que han acudido a su llamado. Miren, ¿qué nos dice la matinal? El cuidado de Dios se extiende a todas sus criaturas. A todos los ama y no hace acepción de personas. Porque ciertamente el sol sale sobre todos, ¿sí? La noche se pone para que todos puedan descansar. El día prácticamente tiene las horas suficientes para que todo aquel que quiera la aproveche, ¿sí? Y también, o sea, cada quien despierta, ¿no? Y puede hacer lo que desee también, ¿sí? Y Dios siempre está derramando sus bendiciones a, sobre todos los que quieran recibirlas, ¿ya? Solamente que dice aquí lo siguiente, solo que mira con la más tierna compasión a los que son llamados a llevar las cargas más pesadas de la vida. Esto es a quienes, los hijos de Dios, tienen que vérselas con pruebas y dificultades. ¿Por qué? Porque Cristo mismo le dijo, ¿no? Que por causa de su nombre, ¿sí? Sus mismos discípulos tendrían que pasar por pruebas y serían despreciados por los demás. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo es contrario a lo que enseña el mundo, ¿sí? Va contra la corriente de lo que el mundo enseña o lo que el mundo promueve, ¿ya? O sea, las malas costumbres, los malos hábitos, los vicios, ¿sí? La degeneración moral, sexual, o sea, va en contra de todo esto. Y por tal razón, en sí, como los hijos de Dios, que son llamados por Él, y estos aceptan ese llamado, son contrarios a todo lo malo que hay en el mundo. ¿Y quién es el que maneja todo esto? Satanás, ¿no? Entonces, como son contrarios a eso, ¿quién hace guerra en contra de ellos? Como nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, ¿sí? Satanás. Hace guerra en contra de quiénes? En contra de los hijos de Dios. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios, ¿sí? Y también tienen la fe de Jesús, ¿sí? Entonces, eh, por esa razón tendremos dificultades y seremos probados. Pero, miren, ¿qué nos dice aquí también, siguiendo allí los versículos? Sed sobrios, dice, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo de que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira, el enemigo nos está persiguiendo. ¿Pero a quiénes? ¿A quienes no creen en Dios? No. El enemigo está persiguiendo a quienes creen, confían y obedecen a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice, resistir los firmes en la fe. O sea, creyendo que Cristo, o sea, en lo que Cristo nos ha prometido, ¿no? Su ayuda. ¿Sí?
Entonces, nosotros tenemos que saber una cosa. Todos los que sirven a Dios y le obedecen, como Él igualmente nos ha pedido, nos ha dado de ejemplo en la vida de su Santo Hijo, ¿sí? Entonces, todos estos padecen lo mismo, ¿sí? Todos nosotros juntos, o sea, todos los que siguen a Dios, realmente, ¿sí? Entonces, ¿qué más nos dice? Vamos a seguir leyendo aquí la matinal. Pero deberían aceptar su suerte con ánimo alegre, nos dice. Esto es un tanto contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo poder, o sea, tener ánimo alegre pasando por pruebas y dificultades? ¿No? Pero quiero más nos dice, miren, teniendo presente que por todo aquello que el mundo deja de concederles, Dios mismo les da compensaciones, colmándolos con sus más preciosos favores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, el mundo deja de concederles muchas cosas, ¿ya? O sea, y al final, ¿no? Bueno, antes de que termine todo el tiempo de gracia y lo demás, aquellos que verdaderamente siguen a Dios, aquellos que le obedecen verdaderamente, van a ser privados, ¿sí? De muchos derechos. ¿Ya? Entonces, aunque el mundo quite todo eso para los que obedecen a Dios, ¿sí? Dios los va a compensar. ¿Cómo? Colmándolos con sus más preciosos favores. ¿Cuáles? ¿Sí? El ayuda de los ángeles, el Espíritu Santo, ¿sí? Proveerles de lo que necesitan, aun cuando les falte ya muchas cosas. Sostenerlos hasta el final, ¿sí? Bueno, yo puedo decir muchas cosas porque ya he visto, ¿sí? Las bendiciones de Dios cuando uno le es fiel, ¿sí? A Él y confía realmente en Él, ¿no? Ahora, ¿qué más nos sigue diciendo aquí? Miren, y también antes de leer allí, ¿no? Por ejemplo, él, igualmente aquí leyendo, ¿no? Este mismo, el mismo libro de Primera de Pedro, dice, pero el Dios de toda gracia, ¿sí? Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Mm? Entonces, o sea, después de haber padecido todo ese tiempo, o sea, Dios nos va a perfeccionar. O sea, entonces, ¿para qué sirve esa prueba? Para perfeccionarnos. Si nosotros vamos al libro mismo de Malaquías, ya, eh, y viendo también la historia de Job, por ejemplo, Job, ¿qué pasó? Pasó por pruebas y dificultades, ¿sí? Y al pasar por esas pruebas y dificultades, después de pasar por todo eso, él dijo, ahora sí conozco a Dios. Y fue bendecido con muchas más, o sea, mucho más de lo que él tenía antes, ¿sí? Pero la mayor bendición que él tuvo fue ¿cuál? Que conoció y comprendió a Dios, ¿sí? Recién, porque él dice, de oídas te había oído, pero ahora te conozco, le dice. Entonces, lo pulió Dios. O sea, mediante esa prueba que cayó sobre él, que el enemigo puso claramente en esas dificultades y toda esa calamidad que él sufrió, ¿sí? Dios, al final, por la fe que él puso en Dios, fue perfeccionado. Ahora, miren, Dios realmente, o sea, en medio de esas dificultades, Él está allí también para ayudarnos, para socorrernos, ¿sí? Pero nosotros tenemos que buscarlo, tenemos que llamarlo. Por eso Cristo mismo dijo, ¿no? Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. ¿Eh? Entonces, o sea, nosotros tenemos que invocar su nombre. Y miren qué nos dice aquí el texto. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Pero ahora, ¿qué nos dice aquí? Él se sentará, dice, para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, ¿sí? Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces, Dios, mediante esas pruebas que el cristiano tiene que pasar, ¿sí? Que los hijos de Dios tienen que pasar, entonces, ¿qué va a suceder? Al final van a ser pulidos o perfeccionados, así como el oro, van a quedar puros, ¿sí? Y van a quedar, o sea, totalmente como algo muy precioso, ¿ya? Entonces, o sea, las dificultades nos ayudan a eso. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, el apóstol Santiago también sobre eso? Dice, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Miren, entonces, igualmente el apóstol Santiago también dice lo mismo, ¿verdad? Él dice también que nosotros estemos gozosos en las pruebas, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final de esa prueba, ¿sí? Esa prueba produce fe, ¿sí? En nosotros. Ya esa prueba de nuestra fe dice produce paciencia en sí, ¿no? Y la paciencia al final tiene su obra completa para que nosotros seamos perfectos, dice, y cabales, ¿sí? Sin que os falte cosa alguna. Entonces, al final por eso nos termina perfeccionando, ¿sí? Dios, al final, cuando nosotros nos ponemos nuestra fe en Dios en medio de esa prueba, Él termina perfeccionándonos, perfeccionando nuestro carácter, ¿sí? Vamos mejorando en medio de todo eso, pero tenemos que confiar en las promesas de Dios, ¿sí? Y tenemos que afrontar esas dificultades gozándonos, ¿por qué? Porque Cristo padeció las mismas dificultades, ¿sí? Pero Él venció por la fe que puso en su Padre. Entonces nosotros tenemos que hacer también lo mismo. Ahora, dice, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, es cuando Dios manifiesta su poder y sabiduría en contestación a la humilde oración. ¿Mm? Confiar en Él como en un Dios que oye y atiende las oraciones, ¿sí? O sea, no dudemos. Y aquí igualmente el apóstol Santiago dice que nosotros debemos pedir con fe. Mire, versículo 6 del capítulo 1 dice, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Mm? Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces nosotros no tenemos que dudar, ¿sí? Y tenemos que ir humildemente reconociendo que no somos suficientes para poder afrontar esa prueba y que necesitamos totalmente la ayuda de Dios, ¿ya? Entonces se manifestará a vosotros como aquel que puede asistir en cualquier emergencia, el que creó al hombre y le dio sus maravillosas facultades físicas, mentales y espirituales, no se negará, dice, a dar lo necesario para el sostén de la vida que él mismo dio, ¿sí? Entonces Dios está dispuesto a abrir el cielo, o sea, para nosotros, porque Cristo ya ganó eso. Entonces, nosotros tenemos que pedirle, reconociendo siempre que, Él nos va a ayudar en sí, ¿no? Y que nosotros no podemos hacerlo, o sea, solos para nada, ¿ya? Ahora dice, el que nos dio su palabra, ¿sí? Hojas del árbol de la vida, no ha de negarnos la inteligencia que necesitamos para suministrar alimento a sus hijos necesitados, ¿sí? Cristo dijo un día que Él era la vid y nosotros los pámpanos. Entonces, si nosotros estamos unidos a Él, vamos a tener siempre vida. Pero si nosotros nos separamos de Él, o sea, dejamos de tener fe en Él y empezamos a querer luchar solos, ¿sí? Separados de la vid, no vamos a lograr nada. Vamos a terminar muriendo y fracasando, ¿sí? Entonces, algunos están siempre, dice, en espera del mal o agrandan de tal manera las dificultades que realmente existen, que sus ojos se incapacitan para ver las muchas bendiciones que demandan, dice, su gratitud. Miren, hay muchos cristianos, ¿no?, que pasan por esas pruebas y tal vez a veces incluso son pruebas muy pequeñas, ¿ya? Pero en vez de acercarse a Dios, empiezan ellos a ver esa prueba como si fuera algo muy, 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 muy grande, que al final se termina haciendo grande realmente para ellos, ya en su mente, y ya no pueden ver las bendiciones de Dios. ¿Sí? Ya no la ven las bendiciones de Dios, ¿sí? Y ya no agradecen ni siquiera a Dios y empiezan a ¿qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? Empiezan a inquietarse, a quejarse. ¿Sí? Mire, ¿qué nos dice aquí, por ejemplo, la matinal? Dice, los obstáculos que encuentran, en vez de guiarlos, dice, a buscar la ayuda de Dios, única fuente de fortaleza, porque es nuestra única fuente de fortaleza. Si nosotros no tenemos que confiar en nuestra propia fuerza o en nuestro propio ingenio, ¿sí? Porque nos va a jugar de alguna manera una mala, o sea, nos va a tener una mala situación muchas veces, ¿sí? En la mayoría de las ocasiones, ¿sí? Nosotros, ¿dónde tenemos que ir a confiar? Solamente en Dios. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Los separan, dice, de Él. O sea, las dificultades, los obstáculos que ellos encuentran, o sea, que lo magnifican, en vez de ver más grande a Dios, ven más grande su dificultad, entonces terminan separándolo de Dios a estos cristianos, ¿ya? Que tienen una fe, o sea, que es muy débil, ¿sí? Y que no la han desarrollado, y que no permiten tampoco desarrollarla, ¿no? Entonces dice, porque despiertan inquietud y quejas, o sea, entonces empiezan a hacer eso, ¿no? Se empiezan a inquietar, se empiezan a angustiar, se empiezan a quejar, empiezan a renegar de la fe, empiezan a renegar del cristianismo y dicen, para eso vine a la iglesia, ahora miren, ahora Dios no me ayuda, que esto, que lo otro, ahora me pasa esto, me pasa lo otro, ¿y qué? Dicen, ya no voy a ir a la iglesia porque es muy difícil y aparte me está faltando muchas cosas, me falta dinero y entonces voy a seguir, ¿no? Voy a trabajar ya sea, o sea, voy a trabajar el sábado, voy a dejar de ir a la iglesia. ¿Y eso es por qué? Simplemente falta de fe, incredulidad.
¿sí? Falta de fe en que Dios te va a ayudar y en que tú, si eres fiel y tienes gratitud a Dios y recurres a Él en ese momento, te falta esa fe de que Él te va a ayudar, ¿sí? Entonces dice, miren aquí, para finalizar esta lectura, dice, no debemos abandonarnos a la ansiedad que nos irrita y desgasta y que en nada nos ayuda a soportar las pruebas, ¿sí? O sea, no debemos nosotros entregarnos a eso. Por eso el apóstol Pedro nos dice, ¿no? Nosotros todo eso descarguemos en las manos de Dios. Confiemos en Dios. Entonces, si nosotros confiamos en Dios, podremos vencer esas pruebas, ¿sí? No nos volvamos esos cristianos quejones, ¿sí? Esos cristianos quejones que todo el tiempo, ¿no? Ve una dificultad, o sea, a veces pequeñita, y lo magnifica, y se olvida de Dios, y empieza a luchar solo, y al final termina quedándose sin fuerzas para luchar más, y empieza a renegar en contra de Dios, empieza a renegar en contra de la iglesia, y se pelea con uno, se pelea con otro, y al final, o sea, el problema, o la dificultad que era pequeña, la hizo tan grande, que ya no ve a Dios, ¿sí? Nosotros tenemos miren, por ejemplo, Job afrontó una prueba tremenda, pero la superó, ¿sí? José también afrontó su prueba y la superó. Nuestro Señor Jesucristo afrontó una prueba aún mucho mayor y venció. Por eso le dijo a sus discípulos, yo he vencido al mundo, confiad en mí, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Cristo venció al mundo, confiemos en Él. Cristo venció toda dificultad, confiemos en Él. Cuando pasemos por dificultades, vayamos y pidamos la ayuda. Él estará pronto a socorrernos. Tengamos fe, no dudemos, ¿sí? No dudemos, tengamos fe en Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, y siempre ten fe en que Él está dispuesto a ayudarte y que tú solamente tienes que ir hacia Él en oración y clamar por ayuda, reconociendo que no puedes luchar tú solo. Que Dios te bendiga el día de hoy y cuide siempre de toda tu familia. Amén.